pueden descargar este libro desde la que mujeres con trayectorias destacadas en distintas materias como el periodismo de investigación y el activismo de derechos humanos han realizado. A mí lo que me hace mucha ilusión también de esta presentación es que es parte de el mostrar coherencia en los principios y valores que vamos desarrollando a través de la red de politólogas. Yo de formación soy politóloga y lo que buscamos es visibilizar la voz de mujeres y las distintas aportaciones que se tienen desde esta perspectiva de género. La igualdad sustantiva permea, por supuesto, no solo en las reflexiones, sino también en el actuar cotidiano. Y a mí siempre me gusta referir que a los hechos nos remitiremos al momento de poder hacer este cotejo entre el discurso y el actuar, que también es algo pues muy gratificante poder ver a lo largo de los años que las personas que harán uso de la voz en la presentación de esta obra, pues nos podrán compartir, porque son mujeres coherentes, consistentes, que han dado resultados, no solo llevando un discurso y de ninguna manera simulando la apertura institucional, que es cuando buscamos incluir las necesidades de la sociedad en una decisión pública, en quienes toman las decisiones, sea en una legislatura, en un poder ejecutivo, en ámbitos también de justicia, en abrir información en formatos de datos abiertos, sobre todo con integridad de la información, es decir, que la información sea veraz, sea oportuna, sea concreta y que responda también a ese diálogo que co-crea soluciones a necesidades detectadas por parte de la sociedad. De tal manera que bienvenidas todas y nuevamente muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, comisionada. Gracias a todas. Ahora le daré el uso de la voz a la comisionada presidenta Laura Enríquez. Adelante, comisionada. Hola, hola, qué gusto saludarles, muchísimas gracias. Con el gusto de saludar a mi colega María del Carmen Nava, con el gusto de saludarlas a todas y todos los que están aquí conectados. Por aquí Mariela Ponce, magistrada presidenta de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Querétaro, también Arely Gómez, auditor especial del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, a mi querida Andrea Barenque, directora de la Metamorfosis, también al colega Julio César Bonilla a la distancia y por supuesto a quien hizo esto posible de nueva cuenta. Gracias, colega María del Carmen Nava, todas las personas que nos están acompañando a la distancia. Muy buenos días. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A lo largo de nuestra historia, las mujeres hemos pensado, escrito y creado también formas que transforman. Sin embargo, no siempre hemos sido escuchadas, tampoco reconocidas. La UNESCO, de hecho, mostró que a nivel mundial, menos del 30% de las personas que están dedicadas a la investigación son mujeres. Y no porque no investiguemos, sino porque nuestras voces eh, siguen siendo quienes enfrentan más barreras para poder ser reconocidas, para poder ser citadas o publicadas incluso. Y muchas de nosotras lo vivimos desde la formación profesional. Recuerdo que en la licenciatura la mayoría de los temarios estaban construidos alrededor de autores hombres. Seguramente también aquí Mari Carmen, que somos colegas de la misma universidad, se acordará. Las mujeres aparecían, sí, pero quizá más bien como excepción, casi como una nota al margen de algunos programas académicos. Por supuesto, también leímos a muy importantes autoras,
en su momento, pero no era la regla. Nos enseñaron grandes obras, pero pocas veces se nos invitó a preguntarnos por qué hay tan pocas mujeres aquí, dónde están las que pensaron, las que escribieron junto a ellos. Y lo cierto es que estuvieron siempre, pero sus aportaciones tal vez fueron desplazadas, quizá minimizadas, incluso tal vez atribuidas a otros. Por eso una obra como Apertura desde Mujeres, que es impulsada por mi colega Mari Carmen, es tan significativa. No solamente reúne reflexión y análisis de alto nivel, también reconoce y proyecta la contribución de las mujeres en distintos campos, en campos clave para la apertura institucional, como los parlamentos, la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la justicia abierta, la academia, incluso el periodismo, convocando además a voces de expertas que demuestran que la apertura democrática también se construye desde la mirada y desde la experiencia de nosotras las mujeres. Y creo que al mismo tiempo esta publicación refleja el compromiso que hemos asumido colectivamente desde el Pleno del Info de la Ciudad de México con este compromiso con la igualdad sustantiva y con la equidad de género. Es un compromiso que se expresa, por cierto, tanto hacia afuera como al interior, es decir, por un lado en nuestra labor sustantiva como en nuestra organización institucional. Hacia afuera lo hemos hecho incorporando de manera consistente la perspectiva de género en nuestras resoluciones, criterios, acciones de socialización. Y un ejemplo de ello es justo la obra de Desafíos del Derecho de la Protección de Datos Personales, la era digital, una mirada desde América Latina, que fue impulsada y construida justamente a partir de voces exclusivamente de mujeres expertas en privacidad en América Latina y que me parece dialoga directamente con con esta publicación sobre apertura. Y hacia adentro, que es la otra perspectiva también muy importante, desde donde hemos avanzado en la construcción de condiciones laborales más igualitarias, como dimos cuenta recientemente, por cierto, colega en el Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva. Hoy podemos decir con mucho orgullo que en el instituto prácticamente la mitad de las personas servidoras públicas somos mujeres. El 80% de los espacios directivos del Info lideran mujeres. Hemos logrado reducir la brecha salarial a solo 3.5%. Por supuesto que nos queda todavía un camino por andar, pero esta cifra es significativamente menor al promedio de la capital, que es del 10% de brecha salarial. Además, hemos impulsado, déjenme decirles, políticas laborales como la ampliación del periodo de lactancia materna pasó de 6 meses a hasta 2 años, y hoy las licencias de maternidad y de paternidad son una realidad en el instituto, siendo igualitarias. Estamos promoviendo, por un lado, la corresponsabilidad, pero al mismo tiempo evitando la discriminación en razón de género al momento de contratar, en su momento en el Info de la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos? Los lineamientos de trabajo a distancia, que han buscado favorecer el equilibrio entre el trabajo y vida personal en general de las y los colaboradores del instituto. Y hemos fortalecido incluso la infraestructura inclusiva. Hemos creado espacios como el lactario, la ludoteca, los cambiadores de baños, tanto en baños de hombres como mujeres, los cambiadores de bebés. Y en fin, estos avances, entre otros, son los que han hecho posible que el año pasado el instituto recibiera el distintivo de igualdad entre mujeres y hombres, el que da la Secretaría de Mujeres de la capital, y justo nos situaron como la institución que ha sido la mejor evaluada de la ciudad en este distintivo. Así que bueno, cerrando, como mujeres, cuando llegamos a espacios de decisión, pues asumimos un compromiso doble, no solamente el de ejercer nuestra voz con responsabilidad, con conciencia histórica y también con claridad, sino también este compromiso de seguir abriendo camino y cerrando brecha para que más mujeres rompan los techos de cristal. La historia nos ha enseñado que las transformaciones más profundas comienzan cuando las voces que antes fueron relegadas por fin encuentran un espacio para poder hablar y dar la palabra. Apertura desde Mujeres es justamente eso, creo que es una invitación a leer el mundo con otros ojos, a escuchar otras experiencias, a reconocer que la construcción de lo público nunca ha sido tarea de una única mirada, ¿no? Enhorabuena a todas las autoras, al equipo de Estado Abierto, a todo el equipo a cargo de la colega Nava por impulsar este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada. Bueno, antes de iniciar a esta presentación, me gustaría que pudiéramos posar para una foto del evento y ya iniciar sustantivamente. Si me indica el equipo cuando haya... Hola, buenos días. Doy un minutito para que prendan sus cámaras.
3, 2, 1. Una más, por favor. Listo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pues ahí ya otra foto para la historia. Vamos a dar inicio ya formalmente, ahora sí, a la presentación de la obra. Nos acompañan tres de las personas que escribieron un artículo, que colaboraron con esta obra colectiva. Muchas gracias por la pluma, muchas gracias por conectarse hoy. Y vamos a dar inicio en primera instancia con la maestra Arely Gómez. Por favor, si pudieran proyectar también su semblanza. Muy bien, pues la maestra Arely Gómez González es auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, es abogada por la Universidad Anáhuac con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado principalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyendo con su nombramiento como oficial mayor. Fue senadora y titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Resaltó su labor como Procuradora General de la República y también como primera secretaria de la Función Pública. Se desempeñó como Contralora del Poder Judicial de la Federación y el año pasado fue nombrada Auditora Estatal de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias, maestra Arely. Tiene la voz por 8 minutos. Perfecto. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Saludo con gusto a quienes nos acompañan en esta transmisión. En primer lugar, quiero expresar un afectuoso saludo a la comisionada presidenta Laura Lisset Enrique Rodríguez y de manera muy especial a la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina, quien me extendió la cordial invitación para participar como coautora del libro Apertura desde Mujeres, que se presenta el día de hoy. De igual manera, envío un saludo a mis compañeras coautoras, Andrea Barenque y a la magistrada Mariela Ponce Villa, así como también a aquellas participantes que desde su talento y experiencia hicieron posible esta valiosa obra. Es para mí un verdadero honor participar en este encuentro que celebra el compromiso y liderazgo de las mujeres que día a día contribuyen a construir instituciones más justas, abiertas y responsables. Nos reúne una convicción compartida, la del Estado abierto, el cual, como un proceso en constante construcción, debemos impulsar para fortalecer una sociedad transparente en la que las personas servidoras públicas rindan cuenta de su actuación, pero también nos reúne la certeza de que sin la participación activa y protagónica de las mujeres, el Estado abierto no puede concebirse plenamente. Estimadas y estimados participantes, vivimos tiempos complejos en los que la ciudadanía exige gobiernos más transparentes, responsables y empáticos. Desde esta óptica, el Estado abierto se ha configurado como un modelo de gobernanza que no se limita a publicar datos, sino que promueve una relación de corresponsabilidad entre las instituciones y la sociedad. Su fuerza reside en tres pilares estrechamente ligados: transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que estos valores solo pueden consolidarse cuando se incorpora a todas las voces, incluida la de las mujeres, quienes históricamente fuimos excluidas de los espacios de poder, pero que de manera firme y progresiva hemos venido rompiendo los techos de cristal que limitaban nuestra participación. En este sentido, México ha recorrido un camino importante. Desde su ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011, nuestro país ha implementado reformas constitucionales y normativas que amplían el acceso a la información, fortalecen la fiscalización y consolidan mecanismos de control ciudadano. Sin embargo, el Estado abierto mexicano no puede ni debe limitarse a un diseño institucional. Por el contrario,
Debe ser una cultura de vida que incorpore la perspectiva de género y la diversidad social como condiciones indispensables para la legitimidad democrática. Y debe ser así porque la rendición de cuentas no se agota en la vigilancia de los recursos públicos, sino implica garantizar que cada política pública, cada decisión y cada presupuesto refleje de manera integral la igualdad, la inclusión y la justicia a favor de todas las personas. Cuando una mujer tiene acceso a la información, puede exigir sus derechos. Cuando participa en la toma de decisiones, rompe con las brechas y transforma las estructuras. Y cuando rinde cuentas desde el servicio público, personifica el sentido más profundo del poder, entendido como responsabilidad, lo cual, en resumidas cuentas, constituye un requisito indispensable del Estado democrático. Junto con muchas valientes mujeres, he tenido el honor de participar en la construcción de esta agenda de apertura, primero como senadora de la República, promoviendo la reforma constitucional en materia de transparencia en 2014 y su ley secundaria, después como secretaria de la Función Pública en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Desde las académicas y activistas que impulsaron la incorporación de la perspectiva de género en los planes de acción del entonces Gobierno Abierto, hasta las servidoras públicas que practican la transparencia desde sus instituciones. Gracias a su liderazgo, hoy comprendemos que la rendición de cuentas con perspectiva de género significa visibilizar las desigualdades, prevenir la violencia institucional y promover políticas más humanas y equitativas. Como jurista y servidora pública, estoy convencida de que la transparencia y la rendición de cuentas no pueden desligarse de la dignidad humana. Ambos principios derivan del derecho de toda persona a participar, a ser informada y a exigir que sus autoridades actúen conforme a la ley y la ética pública. En el caso de las mujeres, estos derechos cobran un sentido adicional. Son también herramientas que nos permiten derribar barreras, abrir puertas y alcanzar una sociedad más justa. El Estado abierto que queremos construir y fortalecer desde todas las instituciones públicas debe ser también un Estado paritario, en el que la voz de las mujeres no sea una excepción, sino una norma, y donde su participación no sea consultiva, sino decisoria. En este sentido, la rendición de cuentas adquiere un nuevo significado, no solo como control institucional, sino como acto de reconocimiento. Y precisamente la rendición de cuentas, bajo el enfoque del Estado abierto, es el tema que abordé en mi colaboración para el libro que hoy nos convoca. Una forma de rendir cuentas a la historia es reconocer el trabajo de las mujeres en el servicio público, en la academia, en la sociedad civil y en la vida comunitaria, como lo hace esta valiosa publicación, Apertura desde Mujeres. Hoy México cuenta con múltiples mecanismos de rendición de cuentas horizontales, verticales y diagonales que fortalecen la supervisión entre poderes, la fiscalización ciudadana y la colaboración entre Estado y sociedad. Pero el verdadero reto no se encuentra en los procedimientos o en las exigencias legales que han implementado las instituciones solamente para cumplir, sino en lograr un verdadero cambio cultural. Se necesita pasar del control a la confianza, del secretismo a la transparencia y del discurso a la acción. Esta transformación solo será posible si la ciudadanía y particularmente las mujeres se apropian de la idea de que la apertura no es una concesión del Estado, sino un derecho democrático. Compañeras y compañeros, la construcción de un Estado abierto es ante todo una tarea de corresponsabilidad. Implica que las instituciones fortalezcan su integridad, que la sociedad civil participe activamente en la vigilancia y evaluación de las políticas públicas y que desde un enfoque de género las mujeres sigan ocupando el lugar que les corresponde en la conducción de los asuntos públicos. Por tanto, hablar de Estado abierto y rendición de cuentas en un foro de mujeres
como este es hablar también de esperanza, justicia y transformación. Cada avance hacia la igualdad es en el fondo un acto de transparencia y de responsabilidad social. Por último, quiero concluir y cerrar mi participación con una convicción personal. La apertura del Estado desde la arista de la rendición de cuentas comienza cuando dejamos de ver a esta como una obligación y la asumimos como un compromiso ético en la democracia. Y en esa tarea, las mujeres mexicanas hemos sido y seguiremos siendo parte fundamental del cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leli. Muy valiosa su aportación. Lean el artículo que ya está ahí publicado. Me quedo con esta parte que comenta sobre el Estado abierto no debe limitarse solamente a este diseño institucional en papel, sino debe ser pues del papel a la acción. Y bien importante incorporar toda esta parte de la perspectiva de género. Muchas gracias. Por ahí dar también el anuncio que nos acompañan comisionadas y comisionados de los estados. Por ahí está el comisionado Sergio Rafael de Chihuahua, la comisionada Ana Cristina de San Luis Potosí y María Eugenia, comisionada de Durango. Bienvenidas, gracias también por sintonizarnos a la distancia. Y ahora le daré el uso de la voz a nuestra segunda participante, que es la doctora Mariela Ponce. También si me ayudan a proyectar su semblanza, por favor. La doctora Mariela Ponce, ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Se desempeñó como presidenta de la Sala Penal y de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. Es docente en la Facultad de Derecho de la UAC y autora de libros en materia judicial. Fue consejera internacional en Justicia Penal para Adolescentes en la Organización Internacional de Magistrados y Jueces AC y de la Asociación Internacional de Juezas. Hasta el año pasado fungió como magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Adelante, doctora Mariela, tiene igual el uso de la voz por 8 minutos. Muchas gracias, Zulema. Un gusto saludar a todas las personas aquí presentes, muy en especial a la comisionada presidenta Laura Lisset Enríquez, a mi querida amiga María del Carmen Nava Polina, y quien me invitó a participar en esta obra, que de inmediato dije sí, claro que sí. Me parece extraordinaria la idea y dejar plasmado en documento lo que pues algunas mujeres hemos realizado. Es un gusto también para mí coincidir con la maestra Arely Gómez, ella a lo mejor no me recuerda, y creo que ella representa muchas cosas como mujeres, de romper esos techos de cristal en tiempos en los que era mucho más complicado y en las áreas en las que incluso también ella se ha desempeñado. La recuerdo como Procuradora General de la República, en donde tuve oportunidad de coincidir en algunas ocasiones. Y bueno, como lo decía hace un rato, a mí me parece una extraordinaria idea concentrar en un libro que se ha hecho por parte de las mujeres cuando... Una disculpa, por favor, también saludo a Andrea Barenque, que será comentarista también aquí de la presentación de la obra. Y como les decía, me parece una extraordinaria oportunidad porque cuando las mujeres llegamos a la función pública, al servicio público, estamos 24 horas, y nada más porque el día tiene 24 horas, ¿verdad? Los 7 días de la semana, 365 días al año, pero a veces no nos encargamos de documentar o dejar memoria de algo que se ha realizado en beneficio de las propias mujeres y de la apertura institucional. Yo tengo 31 años ya de carrera judicial, los acabo de cumplir el mes pasado. Adoro mi institución, que me ha formado y me ha dado tanto, que es el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Soy magistrada desde el 2015 y del periodo 2021-2024 fui presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Cuando yo llego a la presidencia, conozco perfectamente bien mi institución porque internamente he estado tanto en áreas jurisdiccionales como administrativas. Como siempre dije, sé que le duele a mi institución y cómo solucionar problemas. Y uno de ellos, que fíjese, pareciera que sabíamos lo que se iba a avecinar con los poderes judiciales, pero yo desde el inicio me planteé un plan de trabajo en 2 ejes y uno de ellos era todo el tema de la transparencia
de la apertura institucional, porque siempre he dicho que los poderes judiciales no tienen nada que esconder y sí mucho que mostrar, y que era importante para mí, fue mi objetivo primordial, el que la ciudadanía conociera a su poder judicial, que conozcan a sus jueces, qué hacemos para lograr conocimiento público y en la medida en que se logre conocimiento público ir adquiriendo legitimidad, que como sabemos las instituciones de justicia, y bueno, más ahora con todo lo que se ha venido, pues estamos muy desacreditadas y tenemos que hacer todo para que el ciudadano confíe en sus jueces. Entonces, en este plan de trabajo, laboré mucho en lo que denominé el Poder Judicial Abierto, tan es así que afortunadamente se aprobó por parte de la legislatura de mi estado la nueva ley orgánica en donde incluí un título sobre Poder Judicial Abierto que dio nacimiento a lo que es el Observatorio Ciudadano del Poder Judicial y que viene a trabajar sobre dos temas que la ciudadanía cuestiona mucho de los poderes judiciales. Como siempre tenemos mucha carga de trabajo, las sentencias no salen lo más pronto que ellos quisieran, pues siempre dicen, ¿por qué no pones más actuarios, más jueces, más juzgados? ¿En qué te gastas el dinero? Y la otra cuestión que también se preguntan muy a menudo es, ¿qué haces? ¿Quién es mi juez? O sea, ¿por qué me toca el juzgado tal quinto de lo civil? Y entonces el observatorio viene con esas dos funciones, observar cómo ejecutamos el gasto público, participaban en los procesos de concursos, de licitaciones, y dos, también el Observatorio Ciudadano venía a observar los procesos de selección para el cargo de juez. Con estos concursos que yo incrementé la exigencia precisamente en la ley orgánica para dar mejores perfiles a la ciudadanía. Entonces tuvimos 2 años, todo lo que fue 2023-2024, participando a la ciudadanía en la observación de quiénes eran los jueces. Es un observatorio ciudadano compuesto por un representante de la academia, un representante de los profesionistas, de los abogados y dos representantes de la sociedad civil, de cámaras, de representantes, de líderes acá en Querétaro. Y la verdad es que nos funcionó muy bien. Es muy poco el tiempo para platicarles todo lo que hicimos desde el Observatorio Ciudadano y cómo fuimos logrando esa apertura institucional. También me propuse un mecanismo de rendición de cuentas que difícilmente se hace con jueces, porque los jueces ya ven esta frase trillada de que el juez habla por sus sentencias, ¿no? Y bueno, pues sí, pero hoy tenemos que hablar de otra manera. Tenemos que acercarnos a la sociedad y además de que emprendí campañas como Conoce al Poder Judicial, Conoce tus derechos, fuimos a delegaciones, fuimos con personas a comunidades indígenas, hicimos un catálogo de derechos, etcétera, etcétera, y los íbamos a explicar. Pues también, como les decía, un mecanismo de rendición de cuentas en donde en un nuevo sitio web, en donde no nada más se cumpliera con las exigencias legales en transparencia, sino ir más allá y además que tuviera el ciudadano datos rápidos, accesibles, sencillos, en un clic y no de muchos recovecos. Ahí en la página publicamos la productividad de todas las áreas, pero principalmente de los jueces, cuánto será su producción en un mes, es decir, cuánto acuerdo, cuánta sentencia y principalmente cuántos pendientes. En el último informe que yo rendí en septiembre del 2024 mostré cómo se invirtió la curva. Yo encontré con demasiados pendientes y muy poco productividad y se invirtió. Fueron muy pocos los pendientes y mucho mayor la productividad. Creo que de esta manera, y darlo a conocer a la ciudadanía, tiene que ver con conocimiento público de la institución y que, como les digo, vayan confiando. Si no tenemos o no construimos instituciones sólidas, fuertes, transparentes, no vamos a tener o no vamos a lograr confianza del ciudadano hacia nosotros. También, muy rápido, quiero decir que trabajé en los temas de género, en mi experiencia como juez penal y magistrada, pues me di cuenta de que era necesario atender de una forma específica el tema de género y propuse la creación de 4 juzgados especializados en violencia contra la mujer en materia penal. Son 4 juezas a las que capacitamos de una manera muy intensa y muy específica, más allá exclusivamente de la perspectiva de género. Y estos 4 juzgados dirigidos por mujeres concentran 5 delitos que son los de mayor incidencia acá en Querétaro en agravio de las mujeres. Y también creé el Juzgado Familiar de Medidas de Protección Urgente en un sistema de audiencias y de oralidad con la finalidad de que las mujeres fueran atendidas directamente por una juez mujer y de una manera pronta y no revictimizarla. Esos 5 juzgados, la verdad es que han dado muy buenos resultados en tema de atención a delitos o temas relacionados con violencia contra la mujer. Pero además, trabajé hacia el interior con mis compañeras de trabajo. No teníamos lactarios y hoy yo dejé la institución con 2 lactarios en los 2 edificios que concentran mayor número de personal. Y
también certifiqué estos dos, logré la certificación de estos dos edificios en la norma sobre igualdad y no discriminación, para generarles a nuestras compañeras ambientes tranquilos, entornos seguros, y que si tenían un jefe que puede ser hombre o mujer, porque también encontré también jefas mujeres que generaban acoso, violencia por razones de género hacia las compañeras, pues que supieran que había mecanismos, fortalecimos todo el tema disciplinario, que había mecanismos para que la institución también las protegiera. Nosotros tenemos una institución, como muchas de ustedes, en donde el 55% somos mujeres, perdón, el 65%, y de este universo el 55% son mujeres. Entonces también teníamos que hacer algo por las mujeres hacia el interior. Y bueno, ya concluyó mi participación, mis 8 minutos. De una manera muy rápida quise mostrar cómo mi compromiso siempre estuvo con la apertura, con la transparencia, y así sigue siendo, y con los temas de género. Creo que cuando las mujeres estamos en puestos de dirección y de decisión, transformamos y logramos. Los resultados que yo tengo de mi institución en esta gestión han sido satisfactorios. No estoy totalmente satisfecha, ¿verdad? Siempre falta, siempre hay que seguir haciendo, pero en un poco tiempo logré, afortunadamente, esta apertura y este conocimiento público de mi institución y proteger más a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues también este desglose de la actividad que comentó del observatorio, pues está ahí vertido en su artículo para que haya más detalle. Y no nos quedemos aquí con la frustración de los tiempos. Y sí, justo este observatorio que usted implementó ahí en Querétaro, pues es, yo creo que una base también, ahora más que nunca, que se requiere en términos de apertura, de rendición de cuentas, justo para conocer ahora quiénes están en toda esta parte de la justicia y que pues las condiciones cambiaron para llegar ahí, y que es importante en este caso como sociedad pues ser ese contrapeso a través de este tipo de mecanismos. Entonces pues está muy bueno. Ahora vamos a dar la participación a nuestras siguientes ponentes, que son de Datamorfosis, que es Andrea Barenque y Atenas Hernández. También si me ayudan a proyectar su pantalla, la semblanza, perdón. Andrea Barenque es directora y fundadora de Datamorfosis, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestra en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es especialista en políticas de inteligencia de datos, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Puebla y en la Coordinación Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República, en donde fue directora general adjunta de Datos Abiertos, a cargo de la Política Nacional de Datos Abiertos, y en el sector privado formó parte del equipo de Política Pública y Filantropía en Twitter Inc. En Washington, D.C. ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Bueno, antes de darte luz a la voz, nada más quisiera hacer también unos saludos a otros comisionadas y comisionados que nos siguen también de los estados, a la comisionada Mariela Huerta de Guanajuato, a Tere Dols de Quintana Roo, al comisionado Juan Eduardo de San Luis y al consejero Félix Fernández Ramírez de Nuevo León. Muchas gracias también por el tiempo de acompañarnos a la distancia. Y ahora sí, Andrea, tienes el uso por 8 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días y también muchísimas gracias María del Carmen, Laura, siempre por impulsar estos espacios y por contemplarnos, tanto a mí como a mi equipo. También quiero sumarme a saludar a la maestra Arely Gómez, que seguramente tampoco me recuerda, pero toda mi admiración, porque bueno, cuando ella fue secretaria de la Función Pública, yo fui parte del equipo de la estrategia digital, y fue, o sea, recuerdo perfecto que le tocó estar en muchos foros impulsando el gobierno abierto y abriendo esas puertas, y pues bueno, creo que es un espacio muy bonito para recordar en qué momentos pues hemos admirado también a las mujeres que están en esta llamada. Para mí, pues creo que pensar en apertura desde mujeres inevitablemente me recordó mis inicios, ¿no? En el servicio público, yo entré al servicio público cuando tenía 20 años
y entré a una de las instituciones con más hombres históricamente, yo creo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Es esa institución en donde están los economistas, los grandes pensadores, los que toman decisiones del presupuesto y del gasto. Entonces, en ese momento la verdad es que yo me sentía una adulta y 17 años después me doy cuenta que pues era realmente una niña, ¿no? En ese momento aprendí que en ese entorno abrir camino no solo significaba impulsar políticas públicas nuevas, sino también cuestionar estructuras viejas, ¿no? Aprendí que la apertura no tiene que ver con abrir datos o presupuestos, porque en ese momento pues entré a Hacienda a temas de transparencia presupuestaria, sino abrir espacios para nuestras ideas, para nuevas voces, para mujeres jóvenes que traíamos esa convicción de que el servicio público pues sí podía ser distinto y es algo que sigo creyendo, ¿no? En esos años la apertura era casi una palabra incómoda. A veces lo sigue siendo, ¿no? Hablar de transparencia o de participación generaba mucha resistencia y a muchas de nosotras o a todas las que estamos aquí, pues nos tocó demostrar que la apertura no debilitaba al Estado, sino que la fortalecía, ¿no? Mucho tiempo después, justamente me tocó coincidir con Atenas Hernández, que es una gran amiga que está hoy conectada, que voy a hablar en nombre de las dos, pero que bueno, con ella es con quien escribo el capítulo del libro que hoy se está presentando. Atenas y yo también somos politólogas, también estudiamos en una época en que pues era una carrera casi de puros hombres, pero también somos amigas y sobre todo compartimos no solo un lenguaje común en materia de datos y de transparencia, sino que también nos une una experiencia, ¿no? Haber sido servidoras públicas jóvenes, muy jóvenes, en un momento en el que el gobierno abierto era más promesa que realidad. Trabajamos juntas en el gobierno del estado de Puebla, impulsando la agenda de gobierno abierto hace más de 10 años y en el camino tuvimos que enfrentar no solo ideas arcaicas sobre cómo debía funcionar un gobierno, sino también prácticas injustas dentro de entornos de trabajo, desigualdades, techos de cristal y muchos silencios a veces impuestos, ¿no? No solo por hombres, sino a veces también por mujeres, ¿no? En este contexto, justo escribir este capítulo fue un acto de memoria pero también de reivindicación, ¿no? Porque la apertura no empieza con una política, sino con personas que se atreven a imaginar algo diferente. Y en este texto justo reflexionamos los datos como una herramienta de transformación. Decimos que los datos no son solo cifras, son la forma en la que entendemos nuestra realidad todos los días y tomamos decisiones a partir de esa realidad. Y esa convicción nos ha acompañado todos estos años, ¿no? Hoy desde el sector privado, pues me toca seguirla impulsando ahora desde otro lugar, pero habiendo entendido y entendiendo lo que todas las mujeres dentro del servicio público viven todos los días, ¿no? El trabajo que les toca hacer. En Datamorfosis, esta agencia que fundé y en donde, pues esta agencia que fundé, que también me acompaña Atenas hoy en día, trabajamos con gobiernos, con empresas y con organizaciones multilaterales de América Latina para construir lo que llamamos infraestructuras de datos e infraestructuras humanas también. Infraestructuras de datos porque sin calidad, sin interoperabilidad y sin ética no hay tecnología que nos ayude, no hay tecnología confiable que pueda realmente ayudarnos a resolver problemas tan complejos que vivimos hoy. Y por el otro lado, infraestructuras humanas porque los datos no sirven de nada si las personas que los usan no saben interpretarlos ni ponerlos al servicio del bien común. Entonces, nuestra metodología parte de una idea muy simple. Los datos no transforman por sí mismos, sino que lo que transforma es la manera en la que pensamos con ellos, la manera en la que nos ayudamos con datos a pensar y a tomar decisiones, ¿no? Tratamos siempre de combinar el pensamiento analítico con el pensamiento de diseño, mirar los datos, pero también mirar los procesos internos, los contextos, las personas detrás de ellas. Hay veces que existen muchos datos, existe mucha tecnología, pero las condiciones para que mujeres tomen decisiones o equipos multidisciplinarios realmente se pongan a trabajar en soluciones y lo lleven a la realidad, a veces es lo que frena, ¿no? la transformación pública. Entonces, bueno, a través de Datamorfosis nosotros ayudamos a organizaciones, a empresas a hacer esta reingeniería interna, a rediseñar cómo circula la información dentro de una organización, dentro de un gobierno, adentro y a rediseñar, y a ver cómo se están tomando las decisiones y cómo se mide el impacto de cada acción, ¿no?
Después de tantos años, no tantos como la carrera de la maestra Arely, puedo decir, que vaya, siempre va a ser una inspiración, pues seguimos poniendo nosotros a los datos en el centro de la conversación, ¿no? Lo seguimos haciendo porque son ellos los que nos permiten entender nuestra realidad. Siempre va a haber nuevas modas, siempre va a haber ahora el tema de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, gobierno abierto, vaya, esas tendencias cada vez van a seguir surgiendo nuevas, ¿no? Pero los datos siempre nos van a decir qué es lo que vivimos todos los días y nos van a ayudar a entenderlo, esta realidad que nos rodea, ¿no? Los datos son esta materia prima para las decisiones, pero también son la evidencia de nuestra prioridad como sociedad, ¿no? En Datamorfosis los usamos no para controlar, sino para comprender, no para vigilar, sino para mejorar, y no para acumular poder, sino para redistribuirlo con inteligencia, ¿no? Y es ese mismo espíritu, el de usar la información para abrir, para cuidar y para transformar, el que me llevó hace muchos años a entrar al servicio público, ¿no? Por eso cuando veo este libro y cuando leo también estas historias de mujeres que impulsaron la apertura desde distintos frentes y que la siguen impulsando, pues siento que hay un hilo invisible que nos puede unir, ¿no? Que es esta convicción de que los datos, la transparencia y la tecnología no valen la pena si sirven para, no vale la pena si sirven para hacer más justas nuestras instituciones, más bien valen la pena solo si nos ayudan a hacer más justas nuestras instituciones y más dignas nuestras vidas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias por este espacio, gracias a Mari Carmen, gracias Laura. Y gracias también a mi compañera Atenas por haberme acompañado en escribir este capítulo. Y pues bueno, ahora sí que recordar que pues desde donde estemos seguimos impulsando lo mismo, ¿no? Una apertura que transforma y que nos ayuda a abrir espacios para hoy y para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Me gusta esta parte que justo expones y está en tu texto sobre la infraestructura de datos y la infraestructura humana. Porque es todo un tema, pareciera que es, como comentas, que está de moda siempre lo de datos, datos abiertos, open data y no sé qué. Y finalmente, pues hay todavía toda una serie de cosas que hacer, no nada más al interior y de operabilidad, le llamaré. Muchas gracias. Y también ahí seguimos con la ronda de saludos y porque es bien valioso que comisionadas y comisionados de los estados nos sigan acompañando en estas pues condiciones que está este tema de los garantes de transparencia. Está por ahí también Claudette Yunel de Quintana Roo, Néstor Cervera de Campeche y Roberto Nava Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora le daré el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Apolina, también hasta por 8 minutos. Adelante, comisionada. Bueno, permítame leer su semblanza, que también hay muchas aquí. La comisionada María del Carmen Apolina es politóloga por el ITAM con especialidad aplicada en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por Washington University in San Luis, especialista en prácticas restaurativas en relaciones ciudadanas por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Tiene estudios en neurociencias, comunicación compasiva, construcción de paz, maestra y doctora en negociación y mediación. Es investigadora independiente en Reforma, en Visión Legislativa, el Colegio de México y el ITAM, con una agenda sobre el legislativo, partidos políticos, apertura institucional, construcción de paz positiva y democracia. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Zule, por la presentación y también, pues, un gusto siempre escucharles las participaciones que tuvieron muy oportunas, Arely, Mariela, Andrea. Y me gustaría, pues, referir, también les escuchaba y remembraba los años que han pasado. Me parece que parte de el querer
concentrar algunas de las ideas que de ninguna manera son excluyentes, es decir, las mujeres que están haciendo el uso de la voz aquí y quienes formaron parte de este libro no son las únicas que han realizado apertura institucional de manera genuina, y sí lo quiero subrayar, porque parte de lo que comentaba Areli respecto a la cultura de vida, hacer la cultura de vida, abrir instituciones, em, a lo largo de los años se valoran pues los legados. Y también escuchaba, Mariela, de los 31 años de tu carrera judicial, que se dice poco, pero realmente se siembran resultados y hay mucho aprendizaje y mucho empuje de por medio. Y también escuchaba, Andrea, de su paso por la Secretaría de Hacienda, que fue justo donde nos conocimos. Y a todas ustedes he tenido pues el privilegio de poder ir como compartiendo los retos de abrir instituciones. En el caso de Areli, cuando impulsamos la declaratoria de Parlamento Abierto, o sea, era justo en su calidad de senadora, y estábamos un buen grupo de organizaciones de sociedad civil, desde donde hicimos pues un compromiso del Senado que no solo fue de sacarse la foto, como le llamo, sino se llevó a la acción, se llevaron a reformas y se llevó a avances. También se corre el riesgo en esta coyuntura mundial, no exclusivamente de México, aunque México tiene sus particularidades, de que la apertura institucional, llámese justicia, parlamento, gobierno, estado abierto, datos abiertos, es un poco más difícil simular los datos abiertos. Pero en el resto de las acciones o compromisos que se buscan impulsar, sí hay simulaciones, y también me interesa pues decirlo, porque así como ustedes hacían referencia a em, que hay violencia desde las mujeres, y también hay simulación desde las mujeres, porque, digamos, el machismo invisible, como diría Marina Castañeda, es también una realidad, es una cuestión cultural, y también hay muchas mujeres que han decidido tomar estas agendas cuando en realidad su actuar no pasa por el tamiz del respeto, de la inclusión, y sobre todo de reconocer también la labor de otras mujeres. Creo que también esas alertas, aunado en los temas de apertura institucional, que México ha tenido como dos grandes frenos en materia de apertura, fue el gobierno espía, cuando entonces hace algunos años se vio justo este espionaje en activistas de derechos humanos, y posterior el ejército espía, que aún ninguno de ambos se ha tenido por parte de las respuestas del Ejecutivo Federal una pues solución, ¿no? A satisfacción. Y aquí hablaban ustedes de algo súper valioso, que es la participación ciudadana. O sea, para mí el Estado abierto lo he referido a lo largo ya de algunos ayeres y está vinculado con la construcción de paz, pero tiene 5 elementos. La participación y cocreación es indispensable, pero es complicadísimo cuando hay reducción del espacio cívico, porque también la violencia contra activistas de derechos humanos y sociedad civil se ha venido pues justo retrayendo en el activismo. En México es parte de ello, y también en el mundo, porque la pandemia pues nos dejó eso, el volvernos a contraer. Y nos ha estado costando por parte de la sociedad el poder avanzar, el poder abrir, el poder hacer uso de la voz, y también incidir en la mejora genuina de las decisiones y la realización de políticas públicas, sea en un ámbito de justicia, de Congreso, de los ejecutivos, de los distintos gobiernos y de las instituciones autónomas, por supuesto. Y aquí algo que también quisiera comentar es que vivimos pues también épocas de cambios, de reformas constitucionales, que van a derivar también un reto mucho mayor de realizar apertura institucional, porque el carril de acceder a información pública, a tener transparencia con mayor cotidianidad, a tener instituciones que no dependan de un poder ejecutivo
como lo era las distintas autonomías, también está en modificación y en cambio. Esto lo que nos lleva es a tener y que este libro sea muy, muy oportuno, las reflexiones de qué fue lo que hicimos, qué alcanzamos, que nos ayuden a recuperar, esa es como mi esperanza, la fuerza de que en coyunturas tan complejas como las que estamos viviendo en México, podamos ver qué sí podemos hacer, con quién sí podemos avanzar. Ahí me queda claro que liderazgos en todas las instituciones públicas a cualquier nivel, incluso en contextos mucho, muy complejos de retroceso democrático. También así lo he dicho y lo ha medido Variedades de Democracia. O sea, retrocedimos 40 años, estamos en el siglo XX, en los años 80 a nivel mundial. Entonces, esos son los retos para seguir realizando apertura institucional. También me gustaría, pues, comentar que todos aquellos obstáculos que vimos en su momento para poder impulsar compromisos, acciones, levantar diagnósticos de Parlamento abierto, que realizamos un par desde el ámbito de sociedad civil y desde la academia también es algo fundamental tener este pensamiento crítico y como lo decían, sobre todo Andrea, este uso de pensamiento de diseño. Eh, Nosotras hemos tenido un modelo propio de apertura por diseño que hemos realizado por 7 años, lo hemos em, utilizado y realmente ha sido una gran satisfacción poder no ser nosotras en mi calidad de comisionada ciudadana, que justo estoy por cerrar mis funciones el próximo 12 de diciembre, em, sino quienes utilizaron este modelo de apertura por diseño y que puedan hablar de esto, de que sí se puede obtener una reacción genuina de parte de las autoridades, que sí pueden ser escuchadas, que el diálogo, la construcción de acuerdos que sí sirven. Y les doy un dato que me gusta también referir y que esto es un dato de, déjenme ver, porque oh, hace alusión a que cuando se construyen acuerdos entre mujeres, y es una cifra que ha referido la ONU, duran los acuerdos mucho más porque tienden a ser más sostenibles y que lo acordado también tiene tiene mucho mayor reflejo y representación de lo que las partes buscaron obtener. Con ello, lo que quiero ilustrar es que prácticamente los acuerdos y la apertura que se va construyendo de manera genuina por mujeres pueden sí durar más y transformar, por supuesto, realidades. También me gustaría dar algunas cifras de un diagnóstico de apertura que realizamos cuando coordiné Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en el entonces Sistema Nacional de Transparencia, y es que les preguntamos a los garantes autónomos en su momento cuántos ejercicios habían realizado de apertura. Y resulta que 41 de 49 ejercicios reportados justo participaron como co-convocantes estos autónomos de transparencia. En 32 de 49 casos, las organizaciones de sociedad civil fungieron como promotoras de los ejercicios de apertura. Los garantes autónomos de 10 entidades federativas declararon que su más reciente ejercicio de apertura estaba activo y en proceso de implementación. También hubo ejercicios donde confluyeron poderes judicial, legislativo y ejecutivo e incluso autoridades municipales a la vez, por lo que podemos hablar desde hace ya algún tiempo de ejercicios de Estado abierto. También, pues, referir que dentro de este libro está la voz, por ejemplo, de alguien que ha sido también una legisladora y política pues, con grandes legados, que es la actual senadora Amalia García, de tal manera que ustedes puedan consultar también lo que ella compartió en este libro.
junto con Lilia Saúl y también está Alicia Islas y desde el ámbito de academia, otra gran colega de la Red Académica de Gobierno Abierto. De tal manera que pues todas estas voces puedan ser parte de este legado que se ha tenido por parte de este pues Info Ciudad de México, porque algo que les hablaba de 5 elementos de apertura institucional y uno de ellos es la memoria y archivo, a diferencia del concepto que maneja, por ejemplo, la OCDE y el resto de personas académicas. El concepto de estado abierto, para mí, uno de los pilares es justo la memoria y archivo, porque sin memoria no hay manera de poder constatar, de rendir cuentas, de fiscalizar. Y en aras a poder darle contenido a esta memoria y archivo, es que damos paso a generar y a documentar estas reflexiones y estos haberes por parte pues de todas ustedes. Muchísimas gracias y pues por acá seguimos la conversación. Muchas gracias, comisionada, por la reflexión. Por ahí ahorita si me ayudan también a compartir un QR, que es una encuesta justamente hablando de memoria y archivo y documentación. Es un QR para poder construir después nuestro reporte de esta actividad. Y también por ahí, pues también saludos a todas las servidoras públicas que desde Ciudad de México nos acompañan, desde las distintas instituciones. Muchas gracias también por siempre atender la convocatoria de este instituto y en este caso directamente con la comisionada Nava. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a una segunda ronda con 2 minutos aproximadamente para cerrar con alguna idea, alguna reflexión, algún punto de esta agenda futura. Y entonces iniciaríamos con la maestra Areli. Adelante, muchas gracias. Pues agradezco profundamente la invitación de la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina, su convicción, liderazgo y compromiso con la transparencia y la apertura institucional son una inspiración constante. Muchísimas gracias, Zulema, por coordinar esta mesa. Gracias a todos por tender puentes, por abrir espacios del diálogo y por creer firmemente en que las mujeres tenemos no solo el derecho, sino también la responsabilidad de transformar las instituciones desde adentro. Mi reconocimiento igual a todas las mujeres que, como ya se acaba de mencionar, participaron en esta obra colectiva Apertura desde Mujeres. Cada una aportó una mirada distinta, una experiencia valiosa y sobre todo una voz que reafirma que el conocimiento y la acción pública deben ser inclusivos, transparentes y humanos. Solamente les quiero dejar una reflexión. Cada mujer desde su trinchera, ya sea en el servicio público, en la academia, en la sociedad civil o en la comunidad, tiene un papel que cumplir con la consolidación del Estado abierto que queremos construir. Por eso, nuestro compromiso no concluye con la presentación de este libro ni con la celebración de este encuentro. Al contrario, aquí es donde realmente comienza. La apertura debe convertirse en una cultura de vida, una forma de entender el poder desde la cercanía, la responsabilidad y la integridad. Y ahí cada una de nosotras tiene un rol protagónico, el de seguir abriendo caminos, impulsando la igualdad y construyendo un Estado más justo, más transparente y más cercano a la gente. A todas y a todos ustedes, muchas gracias. Fue un placer compartir la mesa con todas estas grandes mujeres con las que la vida me ha llevado a conocerlas en distintas etapas profesionales de mi vida, pero las recuerdo con todo cariño y con todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Areli. También es un gusto para nosotras por acá tenerla hoy y que haya también atendido a esta convocatoria con la pluma. Ahí me
me llama la atención que todas ustedes son una referente para quienes estamos aquí. También me voy a sacar no se acuerda de mí tampoco, pero cuando era senadora, yo apenas había acabado la universidad y me tocó justamente formarme desde sociedad civil en estos temas cuando fue este asunto de la Ley General de Transparencia. Entonces, qué gusto también tenerla por acá e ir cerrando. Muchas gracias. Ahora daremos el uso de la voz también para cierre a la doctora Mariela Ponce. Adelante, doctora. Muchas gracias, Zulema. Pues igual agradecer enormemente la invitación a participar en el libro y también en la presentación el día de hoy. Invitar a todas las personas que están conectadas a que lo lean. Creo que todo lo que han escrito diversas mujeres desde distintos ámbitos nos nutre y nos ayuda a todas, porque lo que me queda claro es que si estamos aquí es porque estamos verdaderamente comprometidas. No asumimos la transparencia como algo pesado, como un deber, como una obligación, sino como un compromiso de nosotras con nosotras mismas y de las instituciones que nosotros representamos. Tenemos que mejorar nuestras instituciones y a mí que me corresponde estar desde la impartición de justicia, poderes judiciales o un poder judicial en general que siempre se ha percibido cerrado, lejano a la ciudadanía. Hoy más que nunca tenemos que trabajar mucho en fortalecerlo para de esa manera también ir fortaleciendo el Estado de Derecho. Entonces es una gran iniciativa este libro, como digo, nos va a ayudar en todos los temas, en diversas áreas. Y yo lo que le diría es que em, la apertura institucional, la fortaleza de las instituciones no es opción, como ya lo decía, sino es una necesidad hoy en día. Los poderes judiciales abiertos, como le denominé al de acá de Querétaro, para evitar lo de justicia abierta y no se prestara a malas interpretaciones, pero implementar modelos de poder judicial abiertos basados en transparencia, participación cívica, rendición de cuentas, creo que permite derribar barreras históricas entre la ciudadanía y la judicatura. Para nosotros en Querétaro, la existencia de nuestro observatorio ciudadano, la publicación de indicadores o de productividad judicial de los jueces nos ha acercado mucho a la sociedad o ha acercado mucho a la sociedad al funcionamiento interno del Poder Judicial, generando confianza y legitimidad. Y por supuesto coincido también con la maestra Areli, pues aquí no terminamos. El hecho de que yo ya no sea hoy magistrada presidente, pero sigo siendo magistrada, soy académica. Mi compromiso sigue de ser cada vez más fuertes como instituciones y cada vez más transparentes. Hoy tenemos muchos desafíos, uno de ellos en los poderes judiciales, desde el punto de vista está erradicar la falsa dicotomía entre independencia judicial y apertura institucional. A veces se piensa que si nos abrimos afectamos nuestra independencia y son cosas muy distintas. Y también todo lo que tenemos enfrente, ¿no? El desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, el uso de datos abiertos, son herramientas que nos pueden ayudar a consolidar sistemas de justicia cercanos y eficientes para que los poderes judiciales hoy evolucionemos y trabajar en conjunto con la sociedad y generar mayor confianza, porque en esa medida también vamos a fortalecer nuestro Estado de Derecho, que pues como lo sabemos, hoy lo necesitamos más que nunca. Como juez y jueza de carrera, no saben cómo me duele todo lo que sucede, pero no me voy para atrás, no me cruzo de brazos, ni me doy por vencida, sino que estoy en mi propia lucha y una de ellas es cómo sigo fortaleciendo mi institución. Muchas gracias, gracias Mari Carmen. Muchas gracias, doctora Mariela, y muchas gracias también por ser usted una inspiración de esta parte del ámbito judicial, con su formación, sus años y también desde el estado de Querétaro, por mostrarnos, no nada más decirlo, que sí se puede tener poder, abrir al Poder Judicial en el mejor sentido. Pues muchas gracias también y gracias por la colaboración. Y ahora vamos con Andrea Barenque de Datamorfosis también con unas ideas de cierre. Adelante, Andrea. Gracias. Yo quisiera cerrar con una reflexión sobre el testimonio. Ay, sí me escuchan, sí. Sobre el testimonio, porque pues justo en estos tiempos en los que todo parece avanzar tan rápido, la tecnología, los gobiernos, las formas de pensar, las reformas, las políticas, es importante detenernos a recordar cómo llegamos aquí. Las instituciones que hoy consideramos sólidas o instituciones que incluso hoy
ya no existen, pues no se construyeron de la noche a la mañana, ¿no? Detrás de cada política, detrás de cada proceso, y de nuevo siempre refiriéndome como a cosas internas de las instituciones, hay historias de personas que justamente creyeron en el servicio público como un acto de transformación, ¿no? Muchas de ellas mujeres que desde distintos lugares pusieron orden, crearon método, aplicaron metodologías, sostuvieron equipos, abrieron camino, negociaron y muchas veces pues sin reconocimiento también, ¿no? Por eso los testimonios, justo como los de este libro, no son solo memoria, son herramientas de conciencia institucional, por así decirlo, y nos recuerda cuánto tiempo toma que una idea como la transparencia, como la ética, como la igualdad, como la apertura, pues deje de ser un discurso y se convierta en una práctica cotidiana. No es nada sencillo llevar esa idea o ese ideal a la práctica del día a día. Toma años y años y años y procesos y aprendizaje, etcétera. Entonces, las políticas públicas y más bien las decisiones políticas no son abstractas, influyen directamente en cómo una persona hace su trabajo todos los días, en cómo entiende su propósito dentro del gobierno y en cómo se relaciona con la ciudadanía, ¿no? Y para muchas mujeres en el servicio público, ese camino pues ha implicado un esfuerzo adicional, que es el esfuerzo de hacerse escuchar o hacernos escuchar, ¿no? Y de sostener nuestra voz sobre estructuras burocráticas que de por sí ya son pesadas y complicadas, y hacerlo además con el doble de trabajo emocional, técnico, político, etcétera, ¿no? Entonces, el testimonio creo que importa mucho. Y bueno, porque pues obviamente contar nuestras historias es también una forma de rendir cuentas, ¿no? Es decir, que estuvimos ahí, que hicimos lo posible, que seguimos creyendo en la apertura como una forma de servicio y sobre todo que aún hay mucho por transformar. Las instituciones sí cambian por políticas, pero también con personas que se atreven a recordar, ¿no? Y ese es quizás el legado como más profundo de este libro, ¿no? Convertir la memoria en acción de nuevo. Tal vez necesitamos volver a poner las cosas en marcha. Entonces, pues bueno, de nuevo, muchas gracias a todas las, menciono por su nombre, Mariela, Laura, Mari Carmen, Areli y Zulema. Muchísimas gracias y pues excelente día. De nuevo, felicidades por este libro. Muchas gracias, Andrea, y también muchas gracias por todo tu trabajo en todos estos años y también por siempre mostrarnos otra cara que no es la de moda del tema en este exclusivo de datos, de la apertura de datos. Muchas gracias. Y ya estamos por cerrar. Finalmente le daré el uso de la voz a la comisionada Nava para una reflexión y el cierre ya de esta presentación. Adelante, comisionada. Ya. Gracias a todas justo por la oportunidad de escucharles, de disfrutarles, de aprenderles y de inspirarnos, por dejar justo constancia del trabajo que han tenido a lo largo de los años en la presentación de este libro. Y les comento también, pues ya de algunos ayeres, 33 años en mi haber profesional, de poder haber estado impulsando al inicio, desde el ámbito académico y en medios y bueno, en distintas arenas. Creo que la reflexión de poder visibilizar la apertura desde mujeres es algo indispensable, y les voy a comentar que la idea original fue justo de Zulema Oviedo, porque en una feria internacional de libros, bueno, en la de Guadalajara, en la FIL, presentaron un libro sobre apertura y no había una sola mujer. Y dijimos, ¿cómo? A mí me parece que este poder visibilizar es algo que también potencializa muchísimo. Y la cifra que yo les quería comentar y que ahora ya la tengo a mano es que, y es de la ONU, en los últimos 30 años, quienes han participado en las negociaciones, solamente el 2% han sido mujeres mediadoras en el mundo. Y claro, porque también es parte de mi formación, la mediación y negociación y el uso de medios alternos o adecuados de solución de conflictos, es que es indispensable que las mujeres participemos en estos ámbitos de construcción de acuerdos.
Cuando participamos, los acuerdos que se obtienen duran más de 15 años y es justo esas cifras las que quería dejarles. También, honor a quien honor merece, creo que parte de este de satisfacción y agradecimiento del cierre de mi gestión es justo poder visibilizar las voces distintas desde el ámbito de sociedad genuina, de activismo, de em, personas servidoras públicas y de sociedad civil que han formado parte de este acompañamiento de más de 3 décadas en mi construcción profesional, pues ha sido también algo muy, muy relevante y agradecer a la vida, porque sin duda alguna, la apertura institucional siempre es un sello para poder vincular y transformar realidades, no porque una esté inserta ahí en esa transformación, aunque a veces sí lo podemos liderar, pero el aprendizaje genuino de participar en un diálogo, en la toma de un acuerdo, en la apertura institucional, es de las personas, es de la sociedad que abren instituciones porque quieren ver reflejadas su voz y la petición de atención a la necesidad que tienen. De tal manera que pues les agradezco muchísimo esta oportunidad. Descarguen por favor esta publicación. Seguramente será la primera de distintas que sigamos construyendo, porque también Areli, Mariela, Andrea comentaban y su lema muy claramente y yo lo concentro en un binomio que es lenguaje claro. El lenguaje claro nos lleva muy, muy lejos y es indispensable para abrir instituciones, para facilitar esta conexión entre instituciones democráticas, no cualquier institución, porque para mí solamente la apertura se da en contextos de estados democráticos de derechos, donde los respetos humanos se garantizan y donde se puede tener la confianza para participar. Así que, pues nuevamente muchísimas gracias a todas y por ahí, Zule, tienes las constancias de todas y cada una de los mujerones que nos acompañaron en esta ocasión. Sí, muchas gracias, comisionada. Igual también para poder documentar si nos ayudan a proyectar los reconocimientos. Y pues ya, cerramos ahora sí esta presentación. Muchas gracias, maestra Areli, doctora Mariela, Andrea, Atenas, comisionada Nava, comisionada Enríquez y a todo el equipo del Info que siempre está a la orden para sacar estos eventos. Muchas gracias y bueno, ahí ya en pantalla proyectan las reconocimientos que les haremos llegar por correo y también a las personas que nos sintonizaron con esta presentación. Y pues de nuevo cuenta, muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias a ustedes, un gusto coincidir. Un abrazo a la distancia, Mari Carmen. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todas, gusto verlas. Gracias, maestra Areli. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, Zule. Gracias, equipo de servicios. Gracias. Gracias.